Cuando piensas en los Peaky Blinders, probablemente imaginas hojas de afeitar cosidas en boinas, calles humeantes de Birmingham y una familia despiadada que construye un imperio con violencia. Pero detrás del estilo y la leyenda hay algo mucho más grande que una sola banda. La verdadera historia de los Peaky Blinders trata de cómo las pandillas de la calle evolucionaron hacia imperios corporativos, cómo el crimen organizado adaptó las herramientas de negocios, finanzas y poder para sobrevivir y crecer. Y si lo miras de cerca, verás que su trayectoria refleja la evolución del capitalismo mismo. Porque lo que empezó en callejones con robos insignificantes y extorsiones terminó siendo una lección temprana en sistemas financieros que aún dan forma al mundo en el que vivimos hoy. Los Peaky Blinders originales no eran las figuras elegantes y poderosas que la televisión los convirtió. A finales del siglo XIX, Birmingham era una ciudad que explotaba de industria y pobreza. Miles de hombres que regresaban del ejército demasiado pobres para conseguir un trabajo estable en las fábricas se sumían en pandillas. Los Peaky Blinders fueron una de decenas, mayormente jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, armados con cinturones, cuchillos y puños. Luchaban por territorio, no por juntas directivas. Sus primeros negocios eran casas de apuestas, robos callejeros y extorsiones a comerciantes locales para protegerlos. En términos económicos, operaban en la versión más básica de un sistema financiero: extraer riqueza directamente de los más débiles que ellos. Pero conforme pasaban las décadas, la historia cambió. A comienzos del siglo XX, Gran Bretaña se modernizaba. Las fuerzas de policía se organizaban mejor y la violencia casual en las calles ya no garantizaba la supervivencia. Las pandillas tuvieron que adaptarse. Y aquí es donde la historia económica se vuelve interesante. El crimen se convirtió en negocio. Los Peaky Blinders y otros grupos como ellos empezaron a lavar dinero usando pubs, clubes y operaciones de apuestas. Compraron influencia con políticos, policías y empresarios. Comenzaron a usar contratos, empresas fachada e incluso inversiones para enmascarar sus ganancias. Y lo que parecía caos en las calles era, en realidad, la etapa temprana de la estrategia corporativa. Esto no fue único de Birmingham. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el crimen organizado seguía una trayectoria similar. Las pandillas italianas e irlandesas de Nueva York y Chicago aprendieron la misma lección que los Peaky Blinders. La violencia puede tomar territorio, pero las finanzas aseguran los imperios. Durante la prohibición, en los años 20, las bandas de contrabando ganaban miles de millones, pero las inteligentes reinvirtieron. Compraron negocios legítimos, cervecerías, compañías de transporte, clubes nocturnos y crearon lo que los economistas llamarían integración vertical. Desde producción hasta distribución y venta al detalle, controlaban la cadena. Era un modelo corporativo, solo que con cara de gángster. De regreso en Gran Bretaña, los Peaky Blinders eventualmente se desvanecieron como pandilla callejera, pero el modelo que representaban el crimen que evoluciona hacia negocio nunca desapareció. Para los años 30, nuevas pandillas como los Savinis dominaban las apuestas en las carreras de caballos y construyeron redes financieras sofisticadas. Usaban contadores y abogados. Llevaban libros de cuentas, no solo músculo. Entendieron que la verdadera riqueza no era el fajo de billetes en el bolsillo, eran los activos, las inversiones y la influencia. Se estaban volviendo indistinguibles de los empresarios que ocupaban los primeros asientos en las carreras. Esta es la parte de la historia que nos fuerza a pensar diferente sobre la historia económica. Con frecuencia imaginamos una línea entre el inframundo criminal y el mundo respetable de los negocios, pero esa línea es borrosa, a veces inexistente. Los Peaky Blinders pueden haber comenzado con peleas callejeras, pero sus sucesores terminaron en las mismas salas que banqueros, inversionistas y políticos. Dinero lavado a través de apuestas se parecía mucho a capital recaudado para fábricas. Deuda impuesta por amenazas se parecía mucho a contratos ejecutados por tribunales. En ambos casos, se extraía riqueza y se consolidaba poder. La diferencia era solo la máscara que llevaba. Y la verdad es que este patrón se repite a lo largo de la historia. Las pandillas de la calle se convierten en crimen organizado. El crimen organizado se convierte en negocio. Y eventualmente los negocios se vuelven indistinguibles del gobierno. Lo que comienza como supervivencia en los barrios bajos
bajos termina como control de los sistemas financieros que afectan a millones de vidas. La historia de los Peaky Blinders es solo un ejemplo vívido de cómo el dinero y el poder siempre encuentran la forma de profesionalizarse. La violencia puede ser la base, pero las finanzas construyen el imperio. Los paralelos globales son impactantes. En Chicago, Al Capone construyó su imperio durante la prohibición de la misma forma en que los Peaky Blinders habían comenzado en Birmingham a través de intimidación, extorsiones y control territorial. Pero el genio de Capone no era solo violencia, era organización. Tenía contabilidad, pagaba salarios e invertía en negocios legítimos. Sus contadores sabían exactamente cuánto dinero fluía por las rutas del contrabando, cuánto se destinaba a sobornos y cuánto se podía lavar en restaurantes e inmuebles. Su imperio se parecía menos a una pandilla y más a una corporación. No era simplemente un criminal, era un director ejecutivo de un conglomerado subterráneo. En Japón, los yakuza siguieron un camino similar. Originarios como jugadores callejeros y marginados, en el siglo XVII se construyeron a sí mismos hacia sindicatos al estilo corporativo para el siglo XX. Vestían trajes, abrían oficinas, entregaban tarjetas de presentación, invertían en construcción, finanzas y entretenimiento. Incluso ofrecían servicios que parecían funciones gubernamentales, resolvían disputas, ejecutaban contratos y prestaban dinero. Para muchos negocios japoneses, tratar con un yakuza no era diferente de tratar con un banco. Los métodos podían ser coercitivos, pero las estructuras eran idénticas a las de las instituciones legítimas. En América Latina, los cárteles de drogas perfeccionaron este modelo. Comenzando como pequeños grupos de contrabando, se convirtieron en imperios corporativos verticalmente integrados, controlando producción, transporte, distribución e incluso branding. Cocaína, marihuana, heroína no eran contrabandos aleatorios. Eran productos movidos con la misma eficiencia que cualquier empresa multinacional. Los cárteles lavaban miles de millones a través de bancos, invertían en bienes raíces y agricultura, incluso se diversificaban hacia tecnología. Y al igual que los Peaky Blinders, difuminaron la línea entre gángster y empresario hasta que ambos se volvieron indistinguibles. La lección es que el crimen organizado y el capitalismo corporativo muchas veces funcionan bajo la misma lógica. Ambos dependen de extraer riqueza, consolidar control y asegurar influencia sobre reguladores y políticos. Ambos entienden que los sistemas financieros pueden legitimar casi cualquier cosa. Lo que empieza como una empresa del mercado negro a menudo gradúa hacia la legitimidad por medio del simple proceso de reinversión y tiempo. El gángster de ayer se convierte en el magnate de hoy. El jefe de cartel de ayer se convierte en el magnate inmobiliario de mañana. El ciclo se repite porque los incentivos financieros subyacentes nunca cambian. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que cuando observas los imperios corporativos que dominan la economía global, deberías hacer preguntas más duras sobre sus orígenes y métodos. Muchas de las compañías más grandes de la Tierra tuvieron comienzos cuestionables. Algunas se construyeron sobre prácticas monopolísticas, otras explotaron mano de obra, otras eludieron regulaciones. La distinción entre lo criminal y lo corporativo es a menudo solo cuestión de quién escribe la ley. Lo que antes era contrabando puede convertirse en comercio. Lo que antes era extorsión puede convertirse en tarifas. Lo que antes era lavado puede convertirse en inversión. Piensa en el sistema financiero en el que vivimos ahora. Las corporaciones gigantes tienen más poder que muchos gobiernos. Influyen en las leyes, financian campañas políticas y dictan los términos del comercio global. Sus imperios no están protegidos por hojas de afeitar cosidas en boinas, sino por contratos legales y firmas de la vi. Pero la dinámica es la misma que la que impulsaba a los Peaky Blinders. El poder es cuestión de control de flujos. Flujos de dinero, bienes e influencia. ¿Y quiénes controlan los flujos, ya sea en el Birmingham de 1900 o en Wall Street hoy, poseen la verdadera riqueza? También hay una lección psicológica aquí. Los Peaky Blinders entendieron que el miedo era una forma de capital. Si la gente te tenía miedo, te pagaban. En las finanzas modernas, el miedo sigue operando como capital. Miedo a perderse algo impulsa burbujas especulativas. Miedo al impago eleva las tasas de interés. Miedo a la inestabilidad justifica rescates gubernamentales. Las tácticas son más sutiles ahora, pero el principio subyacente es el mismo. El miedo crea apalancamiento.
Y aquí está la verdad incómoda. El mundo nunca escapó a la lógica de los Peaky Blinders. Simplemente se vistió con mejores trajes. Las pandillas que una vez lucharon con cinturones y navajas construyeron las estructuras que nos enseñaron cómo se entrelazan el dinero y el poder. Nos mostraron que la violencia y las finanzas no son opuestas. Son etapas distintas del mismo imperio. Primero tomas territorio, luego tomas contratos, luego tomas gobiernos. Ese es el camino de la pandilla de la calle al imperio corporativo, y es el camino que ha moldeado gran parte de nuestra historia económica. Así que la próxima vez que el Mayo es un rascacielos con el logo de una poderosa corporación, recuerda que muchos de esos imperios comenzaron en sombras tan tenues como un callejón de Birmingham. La verdadera educación financiera aquí no trata solo de trucos contables o estrategias de inversión. Trata de entender cómo evolucionan los sistemas, cómo el poder oculta sus orígenes y cómo la historia económica no es escrita solo por empresarios respetables, sino también por los luchadores de la calle que aprenden a pensar como directores ejecutivos. Y aquí está la conclusión final. La verdadera riqueza no es solo sobre el dinero, es sobre el control. Control del capital, de la influencia, de la legitimidad. Los Peaky Blinders lo aprendieron a pequeña escala. Las corporaciones globales lo aprendieron a escala masiva. Y tú, como alguien que intenta proteger su propia libertad financiera, también debes aprenderlo. No te dejes engañar por los mitos del dinero limpio y el dinero sucio. Todo dinero pasa por el mismo sistema. Lo que importa es quién lo controla, y si estás posicionado para protegerte cuando ese sistema se mueva en tu contra. La historia no se repite, pero si no la entiendes te aplastará igual. Los Peaky Blinders no eran solo una pandilla, fueron un adelanto del mundo financiero en el que vivimos hoy. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas.